proceso de paz de Andrés Pastrana a mediados finales de los 90, ni del uribismo, ni del paramilitarismo como tal. Vamos a hablar del origen, es decir, de dónde comienza la violencia política en Colombia, de dónde comienza el hecho de que a una persona la maten por ser de izquierdas, por ser de derechas, por ser de centro, por no estar de un lado, por no estar del otro, ¿no? Es de eso de lo que vamos a hablar, del origen como tal. Y todo comienza al final de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos para Europa. Y comienza nuestra historia en Alemania. Nuestra historia comienza en Alemania con un señor llamado Laureano Gómez, que era embajador de Colombia en Berlín. Como ustedes saben, a finales de los 40, mediados de los 40, el nazismo se había subido al poder en Alemania, se había subido del todo al poder en Alemania. ¿Y qué sucede? Pues Alemania entra una onda un poco como la que tuvo Estados Unidos los últimos 4 años con Donald Trump, que fue la onda de primero Alemania, del nacionalismo, de que quien no sea alemán no es bueno, luego que la raza aria, y a medida que nos fueron metiendo el cuento y le van metiendo el cuento a los alemanes, pues terminamos, ya sabemos dónde, en el holocausto judío, ¿no? En el holocausto de los judíos, en esta cosa tan espantosa que es coger un montón de gente, porque Adolfo Hitler pensaba que los judíos eran los que estaban dañando la economía de Alemania, y en cierta forma, si ustedes lo miran de forma económica, netamente económica, efectivamente la banca judía, que es una banca agiotista con unos impuestos leoninos terribles, la banca judía, los judíos, como ustedes saben, y lo vimos en guión, o lo vimos en la precisión artística, los judíos siempre han sido los banqueros del mundo, ¿no? Desde la antigüedad romana, cuando se sentaban en el banco del parque a prestar plata, ¿no? Los judíos, la banca judía, perdón, en Alemania efectivamente estaba llevando a la quiebra al sistema económico alemán. Obviamente, parce, o sea, entre decir la banca judía está llevando a la quiebra al sistema monetario alemán, a decir, para solucionar esto tenemos que encerrarlos en campos de concentración, aniquilarlos, hay un gran paso, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, no dice, hace poquito, por ejemplo, Claudia López dijo que habían venezolanos dentro de las bandas criminales, ¿sí? Que hay venezolanos dentro de las bandas criminales. De ahí a decir, de decir que hay venezolanos en las bandas criminales, a decir que hay que acabar a todos los venezolanos del mundo, cogerlos y meterlos en campos de concentración, no, ¿sí? O sea, hay un trecho muy grande entre una cosa y la otra, y Alemania logró pasarlo enterito. Alemania logró pasar desde el punto A, que es decir, la banca judía está dañando el sistema monetario alemán, al punto B, al punto Z más bien, porque entre A y Z hay un montón de cosas, ¿no? Al punto Z, que es decir, ok, para solucionar el problema vamos a meterlos en hornos y vamos a ponerlos en campos de concentración y haremos jabón con lo que quede de ellos en los hornos, porque eso fue lo que hacían los nazis, ¿no? Los campos de concentración, como ustedes saben, eran autosostenibles. La grasa humana que quedaba en las paredes de los hornos era la grasa con la cual los nazis hacían los jabones con lo que los otros judíos se iban a bañar. A ese punto llegó la humanidad en plena edad actual. Eso es parte del mundo contemporáneo y de la historia contemporánea. Pero bueno, en fin, nuestro querido Laureano Gómez, embajador colombiano en Berlín, él se identificaba con la ideología nazi y él quería que efectivamente un gobierno debía controlar a la población de todas las maneras posibles. Debía controlar a la población de todas las maneras posibles y tenía que mantener a la población siempre dirigida hacia una forma de pensamiento nada más, sin permitir otras formas de pensamiento que pusieran en peligro el poder dominante, que bueno, eso es una redundancia, el poder dominante en el país, en la nación, ¿no? ¿Qué sucede? Al final, Adolfo Hitler cae, y cuando Adolfo Hitler cae, pues Laureano Gómez tiene como que calladito, no decir nada, yo nunca estuve de acuerdo con ellos, ay, eso eran bromas, qué lindo todo, qué chévere todo, yo me vuelvo para Colombia, ¿no? Y Laureano Gómez se vuelve para Colombia. Antes de eso, en el periodo conocido como entreguerras, que es el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sucedió la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre fue lo que sucedió en la Rusia de los zares, que en la Rusia del zar Nicolás II, cuando la gente del pueblo, muerta de hambre en un diciembre, en plena Navidad, ¿sí?, decide que está mamada, está harta, y van a pedirle al papito zar, porque ellos lo llamaban así, el padrecito o el papito zar, porque lo querían mucho, van a la Plaza Roja y le piden al papito zar
le piden que por favor les dé de comer porque ellos no tienen nada que comer. ¿Qué hace el papito zar? Los agarra a bala. Fin, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues que nada, que la gente del pueblo, liderada por diferentes, que por diferentes líderes, que ahorita no vamos a meternos en la historia tanto de ellos, porque es solamente como para darles un contexto, liderada por por los neonacionalistas que a su vez habían tomado como ideología el comunismo surgido de los pensamientos de Karl Marx en Alemania, ¿no? Esta gente se toma el palacio del zar, depone al zar, ¿sí? Carolina pregunta, Laureano Gómez, el hombre tempestad que fue presidente, exactamente, Carito, nosotros tuvimos un nazi de presidente, el mismo, el que llamaban Doctor Sangre, ¿no? Ya vamos a hablar de él, esperen que ya vamos a hablar de esa belleza. ¿Qué sucede entonces? En esa Rusia, la gente pues mamá y harta porque pues además de tener hambre vamos a pedir comida y nos agarran a bala, pues parce, o sea que estamos jugando, ¿no? O sea, tras de que nosotros somos los que mantenemos el país, vamos a pedirle comida al zar y el zar nos mata, pues la gente entonces, ayudada por los líderes políticos comunistas, ¿no? Se deciden tomar el palacio de los zares. Y lo peor es que el Palacio de los Zares se lo toman, ¿por qué? Porque había información yendo y viniendo entre el pueblo y los guardias de los zares. A los zares se les olvidó una cosa, al zar Nicolás y a la zarina Alexandra se les olvidaba que los soldados que los cuidaban tenían familias que generalmente eran pobres. Por lo tanto, los soldados que habían estado oyendo este ir y venir de chismes de que hoy sí es, de que mañana no, de que vamos a tomarnos el palacio y que por favor ayúdenos, y quien llevaba esos chismes era nada más y nada menos que Rasputín, ¿no? ¿Qué sucede? Los zares, los zares no, los soldados, cuando ven venir a la multitud de gente, los soldados simple y llanamente abren las puertas, la gente entra, se toma el palacio, a los zares, los soldados y sus guardias los toman y le dicen, vengan, le dicen al zar, a la zarina y a todas las hijas del zar y el hijo del zar, le dicen, vengan, métanse en este carro, los vamos nosotros a salvar. Lo que hacen es que los llevan a una casa a las afueras de San Petersburgo, los llevan a una casa a las afueras de San Petersburgo y ahí ponen al zar, a su esposa y a sus hijas contra una pared y los agarran a bala. Existió después el mito de Anastasia, que era la hija del zar que se suponía había sobrevivido, después había ido a París y todo eso, y está en una película de Fox, ¿no? Pero pues hoy en día está comprobado que Anastasia murió. Se creó el mito de Anastasia, ¿por qué? Porque Anastasia en el momento en el que le disparan, ella tenía un collar con un medallón grandote en la mitad del pecho y las primeras balas le rebotaron y ella cayó y seguía viva. Entonces lo que hicieron fue después, tenga el papazo en la cabeza y chao, ¿no? Pero en fin, ¿qué sucede? Que Rusia se vuelve comunista y entramos a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que se alía con Estados Unidos para liberar a Europa del nazismo alemán a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entre Estados Unidos e Inglaterra, comandada por el señor Winston Churchill y la reina, ahí todavía no era la reina Isabel, era el rey Jorge, ¿no? Comandados por el rey Jorge, Winston Churchill, Estados Unidos, comandado por Theodore Roosevelt, y Rusia, comandada en ese entonces por, ¿qué? Por Joseph Stalin, ¿sí? Se meten a Europa y la liberan de los nazis, entrando por diferentes puntos. Lo más importante son el punto de Normandía y Dunkerque, Dunkirk, no sé si se han visto la película Dunkirk, ¿no? El punto de Normandía y Dunkerque al norte, aunque Dunkirk no cuenta esto, Dunkirk cuenta es un rescate de unos soldados. Se meten por Normandía, por Dunkerque, y luego por la parte de abajo de Italia, por Lampedusa, ¿no? Se meten por esas partes y le hacen una maniobra de tenaza a los nazis, es decir, los cercan desde Italia, desde Inglaterra, desde Francia y desde Rusia. Los cercan hasta que lo rinconan como una rata a los nazis. Adolfo Hitler se pega un tiro y los nazis huyen de Europa, ¿no? Muchos, la gran mayoría de ellos se fueron para Alemania, ¿para qué? Para Argentina, otros para Colombia, otros para, yo qué sé, ¿no? No vamos a entrar a debatir si Adolfo Hitler si murió o no murió, porque esto no es History Channel después de las 10 de la noche, que History Channel se pega un porro y empieza a decir un montón de cosas que ni siquiera son hechos fehacientes, y no nos interesa como tal esta historia de Hitler, ¿no? Nos interesa es qué pasa después. Después de eso, sí, Turriaga no está muerto, sí, sí. Después de esto, ¿qué sucede? Está con Maradona. ¿Qué sucede?
Resulta, pasa, sucede y acontece que Estados Unidos entra en una guerra con la Unión Soviética, con Rusia. Esta guerra va a ser una guerra vampiro. ¿Por qué? Porque no es una guerra en la que se enfrenten ambos en sus territorios, sino que se van a enfrentar en diferentes punticos, como por ejemplo Vietnam, Afganistán y otros puntos en el mundo. Cuba, el Caribe, se van a enfrentar ahí, pero nunca van a ver unos rusos invadiendo a Estados Unidos o unos estadounidenses invadiendo Rusia. Hasta allá no llegan. Por eso se dice que la Guerra Fría es fría. ¿Por qué? Porque nunca hubo un choque de una vez, sino que hubo diferentes conflictos pequeños. Es decir, una guerra vampiro que se alimentaba de conflictos pequeños. Esta guerra, a diferencia de la anterior, se definió por dos ideologías que estaban predominando. La primera fue la ideología capitalista estadounidense y la segunda fue la ideología comunista. Y los que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial terminan siendo los grandes enemigos en la Guerra Fría. Esto sucede ya a finales de los 40, en los 50 y se encrudece en los 60 y 70, ¿no? Hasta que cae el muro de Berlín después y se inventa la perestroika y todo eso, ¿no? Pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial oficialmente, cuando los estadounidenses lanzan las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, es el punto exacto en el que termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría. Para entonces, dejemos nuestra historia de Europa aquí quietica. Ya van a ver cómo se nos vuelve a unir con la historia que les voy a contar. Dejamos a Europa quieta. Qué pena haber hablado tan rápido, pero es que no quiero que se me vaya a cortar el tema y es bastante. Vamos, esperen, tomo agüita que se me seca la garganta. Ay, qué alivio. Entonces, dejamos a Europa aquí quieta y volvemos a Colombia. En Colombia, el presidente López Pumarejo renuncia. Ese momento va a ser el último momento recordado en el que Colombia tuvo una paz verdadera, ¿no? 1945, renuncia López Pumarejo y comienza una presidencia transitoria de Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, durante esta presidencia transitoria, declara las elecciones. Son las últimas elecciones que tiene Colombia completamente en paz. Las otras fueron estas que acabaron de pasar, las del 2018, donde ganó Iván Duque, ¿no? En las elecciones del 2018 han sido las primeras elecciones pacíficas del nuevo siglo, ¿no? Porque antes, las últimas elecciones pacíficas que se habían tenido fueron en 1945. El resto, todas las elecciones que ha habido o un atentado, o una masacre, o muertos, o robo, o fraude. Las últimas fueron en 1945 hasta pues el año 2018 en el que ganó Iván Duque. Entonces, ¿qué pasaría? Resulta, pasa, sucede y acontece que Alberto Lleras Camargo llama a elecciones. ¿Quiénes se van a enfrentar? Los únicos dos partidos, ¿no? Sí, Carito, López Pumarejo fue 2 veces presidente, él hizo 2 mandatos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, se van a enfrentar los dos partidos que existían porque para entonces Colombia le pasaba lo mismo que Estados Unidos, era un sistema bipartidista. ¿Se han dado cuenta que Estados Unidos siempre está demócratas y conservadores? Lo mismo era en Colombia que liberales y conservadores, ¿no? En Estados Unidos, perdón, me equivoqué, en Estados Unidos es demócratas y republicanos. Aquí es liberales y conservadores. Los demócratas vienen siendo como los liberales, los conservadores como los republicanos, ¿no? ¿Qué sucede? Estos dos partidos se van a enfrentar. He ahí el problema de los sistemas bipartidistas y a Estados Unidos, dense cuenta que a Estados Unidos le está pasando actualmente un poco lo que pasó, lo que les voy a contar. El Partido Conservador llega con un candidato, ¿no? Llega con un candidato que es Mariano Ospina. Y el Partido Liberal estaba dividido entre dos candidatos. Pasó un poco lo que pasó en 2018. ¿Se acuerdan que Fajardo tenía ventaja
y Duque estaba súper adelantado, Duque estaba bien adelantado, pero si Fajardo y Petro se mezclaban, si Fajardo y Petro se unían, lograban vencer a Duque y no lograron unirse, por lo tanto ganó Duque, ¿no? En ese caso, ¿qué pasó? El Partido Liberal estaba dividido en dos, que era Gabriel Turbay y el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, estaban unidos los dos. ¿Qué sucede? No se logran poner de acuerdo a lo Fajardo con Humberto de la Calle y con Petro. Así, no se lograron poner de acuerdo. Todavía eso sigue pasando en Colombia. ¿Y qué pasa? Las elecciones las gana el conservador Mariano Ospina. Mariano Ospina era empresario constructor y era considerado un plutócrata, era una persona que, mejor dicho, le daba la importancia al sistema monetario por encima de lo que fuera. Y Mariano Ospina, ¿qué sucede? Gana y dice que va a cambiar la forma de gobernar a Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, Colombia todavía la gobiernan así. Él dice, voy a gobernar a Colombia como una empresa porque yo soy empresario, ¿no? Un poco Donald Trump, ¿no? Porque yo soy empresario y establece un nuevo tipo de mandato. ¿Qué pasa? Que en las empresas es la peor forma, muchachas y muchachos, es la peor forma para dirigir un país. Yo me acuerdo cuando ganó Berlusconi las elecciones en Italia, yo era pequeñito, o lo mismo cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, que la gente decía, ay, pero qué, pero no se preocupen, que sí, correcto, Carito, no, no spoilers, no spoilers, aquí tenemos política anti-spoilers, Caro. La gente decía, ay, pero Donald Trump va a hacerlo bien, no ve que él es empresario, él sabe cómo manejar la economía. No, un país no se maneja como una empresa, porque es que usted en la empresa, usted manda y usted saca a la gente y la reemplaza, ¿sí? Y la reemplaza, que dice Caro, ay, pero yo no sé usted qué va a decir. La gente en las empresas la saca y la reemplaza cuando no conviene. ¿Usted cómo hace eso en un país? Si usted se le revoluciona el Chocó, ¿usted qué hace? Despide al Chocó y compra otro departamento, contrata otro. No, ¿cierto? Por lo tanto, usted le toca sí o sí buscar conciliar con el Chocó. Entonces, por lo tanto, usted no puede manejar un país como una empresa, ¿no? ¿Qué sucede? Ese es el primer error de Mariano Ospina. Ospina, para intentar hacer las paces con los liberales, establece un gobierno de unidad nacional bipartidista, es decir, mete liberales, mete conservadores. ¿Qué sucede? ¿No? Por el momento, Bogotá está tranquila. Bogotá se queda tranquila, pero los gobernadores conservadores y los alcaldes conservadores de diferentes pueblos del país comienzan a perseguir a los liberales de los pueblos. Esto comienza en los Santanderes. Santander, nuestro querido Santander, que es forjador de violencia, forjador de revoluciones y forjador de todo, ¿no? Y en norte de Santander. Y se va expandiendo poquito a poquito, suave, suavecito, como la canción. ¿Qué sucede? Esta violación de derechos y matanzas selectivas que comienzan en los departamentos no se van viendo principalmente, no se van viendo en las ciudades grandes todavía porque en esa época no había mucha comunicación. Igual sigue siendo terrible porque eso está pasando hoy en día cuando usted ve que matan los líderes sociales o la gente que es opositora al gobierno y el noticiero lo dice y no pasa nada, nadie está investigando, ¿no? A las autoridades les vale, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Resulta, pasa, sucede y acontece que nadie verifica ni nadie va a mirar estas oleadas de violencia que están sucediendo en ese momento en los diferentes departamentos, ¿no? ¿Qué sucede? Resulta, pasa, sucede y acontece que cuando esto empieza a crecer, Gaitán, que ya era el jefe del Partido Liberal, algo así como César Gaviria actualmente, si saben quién es César Gaviria, ¿cierto? Algo así como César Gaviria en este momento, ¿qué sucede? Él decide renunciar. Gaitán renuncia a la dirección del partido, renuncia a la dirección del Partido Liberal y se retira del gobierno de unidad nacional. Es decir, dice, yo no quiero ser parte de este gobierno porque este gobierno no está defendiendo los intereses de quienes debería representar, ¿no? ¿Qué pasa? Los liberales siguen divididos y ¿qué pasa? Los conservadores deciden aprovechar esta distracción de los liberales, deciden aprovechar que Gaitán renuncia y que los conservadores están
en esta matanza, ¿para qué? Para permitir y de paso apoyar más matanzas. Las matanzas como tal, selectivas en los campos, vienen siendo realmente una estrategia electoral para no perder el control ganado tras la división liberal, ¿no? Y esto se ve reforzado por las ideologías de los partidos. Es decir, aprovechan que el Partido Liberal está peleando entre ellos para simple y llanamente ir y seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Y controlar las poblaciones, a pesar de que los votantes liberales eran muchísimos más, y controlar las poblaciones y mantenerse en el control, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al mismo tiempo, los conservadores se alían con las iglesias y los sacerdotes lo que empiezan a decir en los pueblos es a pintar a los liberales como ateos, comunistas y masones, ¿no? Eso de que los Illuminatis controlan el mundo y todo eso, eso viene desde entonces, ¿no? Cuando usted le mete el cuento de que la gente no quiere que gobierne Trump porque Trump perdió porque los Illuminati están controlándolo todo, carreta, ¿no? Eso es el mismo cuento que le viene echando la gente de 1945 y la gente sigue creyéndoselo. Bueno, en Estados Unidos como que no se lo creyeron por fin. ¿Qué sucede? Resulta, pasa, sucede y acontece que a medida que va pasando esto, se refuerza este discurso y la gente entonces empieza a temer de las ideologías liberales o del partido liberal. ¿Qué pasa? Que llega en ese momento una misión enviada por el Banco Mundial bajo la dirección del economista canadiense Lachlan Curry. Ya les pongo el nombre acá, aquí se lo voy a poner. Un momento. Momento. Clint Curry. Ahí está. Una misión económica bajo la dirección del economista canadiense Lachlan Curry. Y él dice que viene a Colombia, le pide permiso al presidente para venir a Colombia a ensayar la teoría del desarrollismo. ¿Qué es la teoría del desarrollismo? La teoría del desarrollismo es una teoría hostil a las reformas agrarias. Es una teoría que dice el campo debe desarrollarse de manera urbana porque el campo es lo pasado y el futuro son las grandes ciudades, ¿no? Entonces ven al campesino como algo arcaico cuyo único e irrefutable futuro es ir a la ciudad y trabajar como proletario de las obras de fábrica, ¿no? Entonces, de las fábricas, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces aplicar esto en Colombia y es esa la razón por la cual tenemos una desconexión tan grande con el campo. Y por eso para nosotros se nos hace fácil decir, ay, no sea campesino, ay, usted sí es campeche, usted no sé qué, cuando realmente el campo es lo que sostiene la ciudad. Y lo estamos viendo en esta pandemia. ¿Qué pasa o qué pasó en las cuarentenas cuando se detuvo toda la ciudad? Miren cuánta gente no ha perdido los empleos, miren cuánta gente no está mal, miren cuánta gente no está en quiebra, cuántos negocios no se cayeron. ¿El campo se ha detenido? ¿No es cierto? Si tuviéramos más contacto con el campo, seguramente habría un mejor equilibrio, como lo que pasó, como lo que está pasando en Italia, que Italia está un poco más equilibrada socialmente durante esta pandemia, cosa para lo cual Colombia no estaba preparada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al aplicar la teoría del desarrollismo, eso hace que se dé un desplazamiento forzado de los campesinos a las ciudades. Y es que crezca la producción industrial ayudado por la mecánica de los salarios bajos. Es decir, usted se va para la ciudad, le prometemos el futuro, usted mejor dicho va a estar allá, la ciudad es lo mejor de este mundo. Véngase para la ciudad, que aquí le vamos a dar su plata y no sé qué. Pues resulta que son salarios bajos, resulta que la ciudad es una cosa terrible, resulta que la ciudad empieza a crecer de manera descomunal y desordenada, resulta que la ciudad es mucho más peligrosa y eso también tener la violencia en el campo, sigue habiendo violencia en el campo. ¿Qué sucede? Que los campesinos que se van a las ciudades hacen una huelga, pero todas son derrotadas. ¿Por qué? Porque el presidente les envía a la policía y además de esto, la misma ciudad, la misma ciudadanía decide que el modelo de Colombia está bien porque después de la posguerra empezó un boom internacional de Sudamérica, ¿no? Mientras Europa se reponía, Sudamérica tuvo como un pequeño boom en el cual Argentina, Brasil y Chile comenzaron a prosperar y se creía que Colombia pues también le iba a pasar lo mismo y por eso la gente creía, ah, no, pero eso está bien, yo no sé por qué se quejan si estamos bien.
No estamos bien, estaba bien Argentina, estaba bien Brasil, no Colombia, ¿no? Es la misma idea de siempre el colombiano de mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa? La gente reelige a este man en el poder, la gente reelige el modelo y se come el cuento, que es lo peor, de que el modelo funciona. Mientras tanto, en los pueblos que ya están completamente desconectados de la ciudad, y es por eso la razón por la cual realmente, si ustedes se dan cuenta, a nadie le importa lo que pasa en los pueblos acá en Colombia, ¿no? La situación se descontrola y empieza a transformarse en una especie de feudalismo violento, donde los gamonales, los mayordomos, los comerciantes y los transportadores aprovechan que en el campo casi no había ni hay de la policía y se convierten ellos en las primeras autoridades locales. Imagínese usted que los mayordomos de las fincas, los gamonales, los comerciantes y transportadores se unan para decir, oiga, me preocupa esa cosa del comunismo, ¿no? Esa cosa que nos viene desde Rusia y desde China, y me preocupa que el liberalismo se parece al comunismo. Sí, yo creo que está bien asociarnos porque es que eso nos afecta a los negocios. Asociémonos y montemos una policía política, ¿no? Es decir, vamos a vigilar quién puede ser comunista o quién puede ser liberal y lo vamos a matar. Y se empieza a incrementar. Ya para 1949 se empieza a incrementar, para 1948, perdón, se empieza a incrementar la violencia en el campo. Aquí es cuando Jorge Eliezer Gaitán vuelve a la palestra política y realiza la llamada Marcha del Silencio. Y en la Marcha del Silencio pide paz y piedad para el país. En esa marcha le exige al gobierno que le dé atención a los problemas de los pueblos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta que le dan? 2 meses después, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. Actualmente hay un montón de teorías sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, igual a las teorías que hay sobre la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Que lo mataron los comunistas a Gaitán, que eso fue porque Fidel Castro ese día estaba en Bogotá, y realmente nada de eso tiene sentido. ¿Por qué un comunista como Fidel Castro mataría a alguien como Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué razón tiene? Eso es simple y llanamente para seguir echándole el coco al comunismo. Ahora, ¿el comunismo es bueno? No, tampoco, porque es una ideología extremista, pero eso no significa entonces que todo lo malo sea comunista o que todo lo comunista sea malo. ¿Sí me hago entender? Hay puntos, lo que importante no es llevar a los extremos. Yo personalmente, por ejemplo, me identifico como centro, me identifico como de centro, no me gusta la izquierda, a mí, por ejemplo, Gustavo Petro lo aborrezco y no me gusta Uribe, también lo aborrezco completamente porque creo que los grandes problemas de las civilizaciones han sido los extremos. El problema de los extremos, cuando tú te radicalizas hacia un extremo y crees que no hay solución de ese, no hay solución sino esa, y que todo lo que no se parezca a eso en lo que tú crees debe desaparecer. Para mí eso es aterrador, por eso no practico ni religión, ni me identifico con partidos políticos, además, aparte, pero a pesar de que sí soy votante, siempre voto. De hecho, consejo de la clase de hoy, voten. No crean que ser apolíticos o que ser o que abstenerse de votar es una solución. Eso es un problema más. Si usted no vota, usted es parte del problema, ¿no? Así el voto después no sea a su favor, así termine en corrupción, así compren 10.000 votos, así lo que sea, vote, ejerza su derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Gaitán es asesinado. ¿Qué sucede con el asesinato de Gaitán? Sucede que se descontrola Bogotá. ¿Mm? Se descontrola Bogotá totalmente. Imagínese usted Bogotá descontrolada totalmente y surge el momento más terrible en la historia de Bogotá llamado el Bogotazo. ¿Mm? El Bogotazo como tal es el momento más oscuro de esta historia. Es el momento que va a derivar en varios fenómenos. Correcto, Carito, el 9 de abril de 1948. En el Bogotazo la gente se revoluciona y no es solamente en Bogotá. Se llama Bogotazo porque empieza en Bogotá, pero esto se extiende a muchas ciudades y muchos pueblos. Bogotá
queda parcialmente destruida. Se establece un toque de queda y ¿qué pasa? El presidente decreta orden marcial y se toman el poder los militares. Al final, se restablece el orden por parte de la policía de Boyacá, pero eso es en Bogotá. En el campo comienzan a levantarse las primeras guerrillas que deciden irse en contra de lo que estaba sucediendo. Estas guerrillas que comienzan a levantarse en represalia de la muerte de Gaitán empiezan en los Santanderes, los Llanos Orientales, Cundinamarca, Tolima y Caldas. Las víctimas de estos enfrentamientos entre guerrillas y policías llegan hasta las 43.000 muertos. El gobierno llama a reunión urgente a la Cámara de Representantes. Y en la Cámara de Representantes, ¿saben qué hacen los liberales y conservadores? Se agarran a balazo limpio, como si estuviéramos en el salvaje oeste. Se agarran a balazo limpio y se rompe la unión del gobierno, de nuevo, otra vez, ¿no? Los liberales deciden que van a llevar a juicio al presidente, pero el presidente cierra el Congreso y decreta el estado de sitio. Es decir, se logra abolir completamente la democracia. La Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Tribunal Electoral son purgados de liberales y quedan solamente conservadores. Y al mismo tiempo, Estados Unidos, debido a lo que está pasando en Rusia, debido a lo que está pasando en China y a la transformación de Cuba, decreta por medio de la OEA, la Organización de Estados Americanos, decreta que el anticomunismo a partir de ahora va a ser la única forma política y militar de toda América. La gente liberal, ¿qué sucede? Laureano Gómez, que en ese momento estaba recién llegado de la Embajada de Berlín, Laureano Gómez, conservador, aprovecha y empieza a acusar a los liberales de comunistas. Y en todos los organismos estatales, policía, registradurías, notarías, todo lo que son organismos estatales, empresas estatales, son despedidos en forma masiva trabajadores que sean liberales. Y al mismo tiempo aparecen las policías de vigilancia política. Estas son los chulavistas y los pájaros, que son, entre otros, ¿no? Que era gente que iba hasta los campos o en las mismas ciudades y mataba por órdenes del Partido Conservador, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta, pasa, sucede y acontece que entra Colombia en un estado de opresión total. El presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, que todavía existe, declara ante la prensa europea las siguientes palabras literales: podemos afirmar que Colombia está en calma. La situación colombiana es la mejor que el país haya conocido. Y de esta forma llegamos a 1950. Se acercan las elecciones. 2 años después del Bogotazo y el Congreso continúa cerrado. Y los conservadores dicen que van a desconocer el resultado de las elecciones y que van a mantener el poder incluso si es a sangre y fuego. Se llevan a cabo las elecciones y en el campo se destruyen papeletas y cédulas, aproximadamente 1.200.000 papeletas y cédulas de votantes rurales liberales. Y la gente que estaba marchando en Bogotá a favor del Partido Liberal en estas manifestaciones es disuelta a tiros por la policía, es decir, agarran a bala a esta gente. Los liberales, viendo esto, decretan abstención de votos por falta de garantías y Laureano Gómez queda como único candidato. Gana
el Partido Conservador. Entramos al gobierno de Laureano Gómez, que era con el que comenzamos nuestra historia. ¿Recuerdan? El embajador en Berlín, que era muy aficionado con los nazis, que tenía esa amistad toda linda, toda bella, toda guapa con nuestros amigos nazis y todo eso. Pues nada, Laureano Gómez se toma el poder en Colombia. Laureano Gómez era un nazi, así de simple. Colombia estuvo bajo el gobierno de una persona de ideología nazista. El gobierno de Laureano Gómez casi que roza el fascismo y viene respaldado por la Iglesia. La Iglesia franquista española de Francisco Franco, el dictador español, ¿qué pasa? Le da toda la solidaridad al partido de Laureano Gómez. Laureano Gómez, conocido también como el Doctor Sangre, ¿qué pasa? Empieza a reposar y mantener su gobierno no en la democracia, no en las instituciones gubernamentales como el Congreso, el Senado y demás, sino en la fuerza militar. Pero, ¿qué pasa? Mientras que el nazismo, los nazis de Adolfo Hitler y el fascismo en Italia mantenían su poder por medio de la policía gubernamental, la Gestapo y demás, y los camisas negras, Laureano Gómez sostiene su poder no solamente en el ejército, no solamente en la policía, sino también oficializa a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales paralelas, las de los gamonales, los mayordomos y demás. Es decir, las legaliza. Estamos creando en este momento, está surgiendo el paramilitarismo. Mientras tanto, ¿qué sucede? Al tiempo de estas surgen otras tres policías, perdón. La POPOL, cuyas siglas traducen Policía Política, que es la que vigilaba la política, vigilaba que no hubiera liberales ni conservadores. La otra era el SIC, que era el Servicio de Inteligencia Colombiano, que fue el precursor del DAS, ¿no? Y la Policía Moral. Policía Moral era la que verificaba que no hubiera gente que fuera atea y que no hubiera gente que no fuera cristiana. Estas dos en el campo se veían reforzadas por las policías paralelas, por los chulavistas y por los pájaros, ¿no? Es un momento terrible, terrible, terrible para Colombia, a tal punto que Colombia empieza a alinearse en ese momento totalmente con los intereses de Estados Unidos. Es esto tan fuerte que Colombia es el único país de toda Sudamérica que apoya a Estados Unidos e incluso le da soldados para la guerra de Corea, entre comillas, en defensa de la democracia. Estamos en plena Guerra Fría y Estados Unidos iba a darse la jeta contra Rusia en Corea, en Afganistán, en Vietnam y allá, papito, para allá Corea le mandamos soldados a los colombianos. ¿Qué otra cosa sucede? Las organizaciones como la ANDI, Asociación Nacional se me fue el nombre, industriales, junto con Asobancaria, junto con FENALCO y junto con la Federación de Cafeteros, los sindicatos cristianos y la iglesia, dense cuenta este convito tan chusquito que se nos está formando, ¿no? La ANDI, Asociación Nacional de Industriales, todavía existe. La Asobancaria, la Asociación de Bancos, todavía existe. Los bancos con los que ustedes tienen cuentas y demás pertenecen a Asobancaria. FENALCO, que como lo sabemos todavía existe. La Federación de Cafeteros, como sabemos todavía existe. La iglesia, ahí está, ¿no? Y los sindicatos cristianos. Recuerden que aquí se diferencia sindicatos cristianos, se refiere a los protestantes, lo que nosotros llamamos cristianos, los que tienen iglesias que no tienen estatua ni nada de esto, ¿no? Sindicatos cristianos y la iglesia, me refiero a la iglesia católica, se reúnen todos y proponen, y miren,
esto les va a sonar una exageración sacada de Star Wars cuando el emperador Palpatine funda el imperio, pero esas son palabras literales de los representantes de estas sociedades, ¿no? Le repito, Andia, Sobancaria, FENALCO, Federación de Cafeteros, la Iglesia y los sindicatos cristianos. Dicen, por el bien de Colombia proponemos una constituyente que pueda abolir todas las libertades políticas enemigas de la actual, que se puedan abolir todas las libertades de prensa enemigas del gobierno actual y toda manifestación en contra del gobierno actual en nombre de la democracia y de la paz para hacer de Colombia un país de orden social cristiano. Palabras literales. Esas son palabras que se dijeron aquí en Colombia. ¿Qué pasa? Empieza a pasarse la constituyente y por esta razón se empiezan a expulsar de las escuelas a los maestros liberales y se establece en los colegios la asignatura de religión como obligatoria. ¿Ustedes vieron religión en el colegio? Les pregunto, ¿alguno de ustedes vio religión en el colegio? Cuéntenme, yo como tal no estudié en Colombia, yo no vi, no viví eso, pero cuéntenme si ustedes veían, alcanzaron a ver religión en el colegio. Carito, Evelyn, Turriago, Gallo, cuéntenme ahí por el WhatsApp o por el micrófono si quieren. Un minutico. Bueno, aquí nos comentan. Carito dice yo y me obligaban a ir a misa todos los viernes a misa de 4 p.m. Gallo, sí, como hasta sexto. Evelyn, todos los años 1 hora a la semana. Uy, qué cosa tan horrible. Bueno, en fin, ¿se dan cuenta? Eso es una herencia de ese momento. Cuéntenme más si quieren. Yo como tal no conozco mucho esa parte. Yo como les decía, no estudio acá en Colombia, no les a mí se me hace increíble que todavía que en pleno siglo XX o XXI, ¿no? Pero ustedes estuvieron en el siglo XX, a alguien se le dicte 1 hora de religión a la semana en los colegios. Me parece terrible que un colegio, a menos que sea claramente un colegio confesional, pero que alguien lleve a la gente a misa en un colegio, ¿no? Clase de ética y valores también. Evelyn dice, no se ve ningún tema, eran puras babosas. Ay, Evelyn, te adoro. Pero sí, generalmente era eso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eso hace parte de un adoctrinamiento ideológico. Miren lo que dice la gente. Tienen que abolirse las clases de historia, tienen que abolirse las clases de ciencias naturales, tiene que abolirse los deportes femeninos y tiene que instaurarse la cátedra de religión. Si ustedes se dan cuenta, la clase de historia no desaparece de los colegios, pero ¿qué pasa? Se vuelve esa historia netamente universal. A usted en el colegio le cuentan solo la historia de Colombia, ¿de qué? Del mundo, y la historia de Colombia se la cuenta. La historia de Colombia le cuentan es sobre Simón Bolívar, sobre el Frente Nacional, sobre la Constitución del 91, los pueden estudiarse la Constitución del 91, pero a uno nadie le dice que Colombia pasó por una semidictadura de derecha, ¿no? Nadie le dice a uno cuál es el origen de las guerrillas. Nadie le dice a uno un montón de cosas que uno decía, oiga, esto sería interesante haberlo visto en el colegio, ¿no? Y todavía está pasando eso porque, muchachos, no hay nada peor que acostumbrarse a algo. Evelyn dice, hasta este año le metieron esa materia a mi hermano. ¿Cuál Eve? ¿Religión? Historia de Colombia. Bien, chéverísimo. Es importantísimo. Esa materia es importante, porque es la materia que hace que usted sea un buen votante, ¿no? Usted no vieron, por ejemplo, cuando fue el plebiscito por la paz, que la gente decía, no, yo no voy a votar porque van a llegar los guerrilleros al Congreso y en las próximas elecciones va a ganar Timochenko en el poder. Díganme honestamente quién carajos va a votar por Timochenko en los próximos 8 años. En las próximas 2 elecciones, por lo menos. Si hay alguien que esté interesado en votar por el HP Timochenko, ¿no? O díganme
Si la llegada de las guerrillas, de los exguerrilleros al Congreso y al Senado, dígame si eso fue, mejor dicho, el final de la democracia, o si es de qué, o si es que, mejor dicho, la democracia colombiana está llena de sabios atenienses o algo así. Aquí Carito dice, depende del profesor que lo dicta, que es un profesor bien uribista, qué porquería. Ay, Carito. Pero sí, pero ¿para qué te digo que no? Sí, sí. No, no, eso tiene que dictarse fuera de ideologías, porque como tal, tanto la ideología izquierda como derecha no dejan de ser ideologías, ¿sí? Uno siempre tiene que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es la historia tiene que dictarse completamente libre de ideologías, abierta, ¿no? Entonces, bueno, dense cuenta que esos son herencias de esa época. Por eso en Colombia es la hora en la que todavía, si ustedes se dan cuenta, las jugadoras de fútbol femenino, ¿no? Es la hora en que no reciben las mismas subvenciones del Estado que reciben los jugadores de fútbol masculinos, ¿no? Es una cosa increíble y uno dice, oiga, Colombia realmente vive en un feudalismo posmoderno. Uno ve, por ejemplo, la Edad Media, y en la Edad Media el feudalismo era estos señores feudales que se iban al campo y montaban sus casas y sus castillos y se llevaban al panadero, al cura y al herrero para poder montar su pequeño feudo y protegerse. Y uno dice, Colombia funciona así todavía, de una manera feudal. Y es una cosa impresionante y son todos herencias de esta época, ¿no? Correcto, Evelyn, de acuerdo, ni siquiera escuchan las denuncias de acoso que hacen las chicas de la selección. Y de hecho aquí en Colombia todavía sucede, y qué pena que me salga el tema y me ponga feminista, ¿no? Pero qué, pero es la hora en que aquí en Colombia todavía violan a una mujer o manosean a una mujer y entonces, ¿cuál es la respuesta de la gente? Se vistió así, es que también se lo buscan, ¿no? Si no, para mayor ejemplo, el caso de Rosalvira Celis. Y qué pena que me salga el tema acá, pero creo que todo tiene que ver. El caso de Rosalvira Celis. ¿Cuál fue? Rosalvira Celis, estudiante de una universidad nocturna, conoce a un amigo, le atrae él, le atrae al amigo, se va con a tomar cerveza, se va, tiene la pésima idea de irse allá a tirar un parque con el man, ¿no? Porque pues son libres de hacerlo, ya verán si ellos cometen un delito y los coge la policía, pues parce, ¿quién nos manda a estar así, teniendo un acto sexual en un lugar público? Es el delito, pero no, de repente el man coge y no contento con el horrible crimen de abuso sexual, coge un palo y la empala, le mete el palo por la vagina, le perfora los intestinos, le perfora un pulmón y esta mujer llega al hospital, alcanza a vivir un poco y muere. ¿Y cuál es la respuesta del asistente del fiscal de distrito en ese momento, que era Miguel Uribe, candidato a la alcaldía de Bogotá el año pasado? ¿Cuál fue la respuesta de él? Ay, pero es que Rosa Elvira lo provocó. ¿Quién la manda a llevárselo a tener un acto sexual en un parque? ¿En qué momento el delito de tener sexo en público equivale a una cosa tan aborrecible como lo que hizo este hombre con esta pobre mujer que dejó una niña huérfana? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de cosas son las cosas en las que uno dice como, venga, en serio, o sea, a ver, ¿no? A ver, o sea, es como, no sé, o sea, como que uno le da rabia, le da coraje, ¿no? Y uno es como, a ver, ¿no? O el simple hecho de cuando manosean a esta muchacha en Andrés Carne de Res, allá afuera, en las afueras de Bogotá, manosean a esta muchacha y sale el dueño de Andrés Carne de Res y dice, pero es que ¿para qué se pone minifalda? Entonces, instauremos la burka, ¿no? Todo esto es herencia de este periodo y Colombia como tal, la mentalidad todavía es de este periodo. Dice Carito, es más, si usted se da cuenta, tenemos Congreso, priman los hombres. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y nuestra primera vicepresidenta es Marta Lucía, pues entonces, ¿qué te digo yo, no? O sea, si nuestra primera vicepresidenta mujer es Marta Lucía, ¿no? En fin, ¿no? Sí, Blader en palabra reencarnó a esa persona, eso es horrible, de acuerdo. Entonces, volviendo al tema, esta herencia que nos llega de esa época se mantiene. Finalmente, la constituyente no logra establecerse del todo, no se logra establecer. ¿Por qué? Y este es uno de esos momentos en el que uno dice, tal vez los milagros existan. Laureano Gómez se retira por problemas de salud. Su sucesor, Roberto Urdaneta, claramente fue otro igual a él, y muchos de los gobiernos que vinieron después de él fueron igual a él, ¿no? Pero con Roberto Urdaneta sucede lo siguiente. Roberto Urdaneta, si bien la constituyente le da pereza hacerla y no la hace, y por eso es que los colegios no, la educación colombiana queda como este pequeño monstruo deforme, que es una mezcla de cosas que uno ve en la educación colombiana y uno dice,
joder, qué fea eres, ¿no? O sea, uno ve la educación colombiana en los colegios y uno dice, caramba, o sea, una cosa que está pensada es solamente para que el estudiante memorice, que le da prioridad solamente a las ciencias exactas como las matemáticas, porque está pensada es en crear empresarios, ¿no? Uno dice, pucha, o sea, de razón estamos fregados como país, porque es que la educación no llegó a ser ni lo que eran los gobiernos liberales, ni lo que después hizo Laureano Gómez con la tal constituyente. Sí, quedó como un monstruo amorfo, ahí como, ah, matadme, por favor, ¿no? Quedó como un monstruo ahí combinado, como una cosa así como que, como, no sé, como Ben 10 cuando se transforman muchos monstruos al tiempo, ¿sí? Quedó así, ¿no? Esa es la educación colombiana. Y el daño ya estaba hecho. Laureano Gómez se retira, pero el fucking daño ya estaba hecho. Y Roberto Urdaneta, en vez de sentarse a hablar con con los revolucionarios, que le llamaban los 9 abrilistas, por el 9 de abril, en vez de sentarse a hablar con los revolucionarios de los pueblos, el man lo que hace es que recrudece la persecución. Roberto Urdaneta recrudece la persecución y cuando el periódico El Tiempo y el periódico El Espectador dan la noticia, Roberto Urdaneta incendia la casa editorial del Tiempo e incendia la casa editorial del Espectador. El Tiempo, ¿qué hace? El Tiempo se voltea completamente. El Tiempo dice, uy, papi, yo no dejo quemar la casa otra vez. Yo me volteo y me vuelvo gobernista. Y ustedes se dan cuenta, el Tiempo es medio gobernista. Ya no tanto, pero antes lo era bastante. El Espectador se sigue siendo todavía muy crítico. Y el Espectador por eso le ha costado tanto trabajo, porque el Espectador es prensa independiente. Hubo aproximadamente unos 5 a 10 años en los que el Espectador salía solamente los fines de semana, porque no tenía muy pocos recursos, ¿no? Actualmente el Espectador se está pudiendo sostener, ¿no? Se puede sostener muy bien y ya volvió a ser diario. De hecho, cuando tengan plata, suscríbanse al Espectador, niños, cuando puedan, cuando les sobre la platica, suscríbanse al Espectador, que es de los pocos periódicos que vale la pena acá en Colombia. Y por esa época también empieza a surgir los inicios de Revista Semana, que Revista Semana fue brillante hasta hace como 2 años, que fue adquirida por los Efromovic, que quieren hacer de ella el Fox News colombiano, o sea, una cosa de completa derecha, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En esta persecución que hace Roberto Urdaneta, como tal, empiezan en los campos. Él dice, yo no voy a ponerme a perseguirlos y darles bala, ¿no? A los guerrilleros no, a los guerrilleros doy bala, pero es que yo quiero, dice Urdaneta, yo quiero realmente acabar con el comunismo y los liberales. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos no a matar solamente a los rebeldes, sino que nos vamos a meter en la casa de las personas. Y si vemos cualquier indicio liberal o comunista, se muere toda la familia. En este periodo, muchachos, mueren familias enteras, abuelos, padres, tíos, primos, niñas, niños e incluso fetos que no habían salido del vientre de la madre. Si era una mujer embarazada, le abrían el vientre y cogían y apuñalaban el feto. El objetivo era ¿cuál? No dejar ni pa' semilla. Era la frase que decían ellos. No dejemos ni pa' semilla. O sea, no dejar nada, absolutamente nada. ¿Esto qué ocasiona? El nacimiento de las primeras guerrillas colombianas. Nacen las primeras guerrillas colombianas, inicialmente con una forma ideológica de libertad, hasta que las guerrillas colombianas se convierten en justo lo que habían querido combatir. Se terminan pareciendo a sus verdugos y terminan asumiendo la ideología comunista. Y es lo que yo les decía y es la reflexión con la que quiero terminar la noche de hoy. Cuando adoptas una ideología, la ideología te enceguece. Cuando te enceguece la ideología, te vuelves fanático. Y cuando te vuelves fanático, te vuelves frágil. Porque el fanático es, al igual que todos los seres humanos, un ser con dudas. El problema es que no
está dispuesto a aceptar la duda. Y mi pregunta es, si la duda es lo que nos hace humanos, a los seres humanos, ¿qué es el fanático entonces si no duda? ¿Ah? De esta forma llegamos a la parte final. Nacen las guerrillas y tenemos en este momento ya, ¿qué dice Turriago? El exceso de duda, uy, sano, Turriago, sí, muy bien, no, el exceso de duda me parece buenísimo. Me parece buenísimo mientras no te cause ansiedad, ni te cause depresión, ni nada de eso, pero la duda es buenísima. Duden, siempre duden. Lo que yo les estoy enseñando acá, salgan, investiguen, o no se crean todo lo que yo les digo, salgan, investiguen siempre todo, chiquillos, todo. Lo que les digan sus papás, lo que les digan sus mamás, lo que les digan sus profesores, lo que les diga el coordinador, la coordinadora, lo que les diga yo, lo que les diga el cura, lo que les diga el pastor, todo dúdenlo siempre y confírmenlo y pásenlo siempre por por sistemas que los pongan a prueba. Duda de mi salud, maravilloso, Turriago, porque no son buenas noches, realmente es de día. Pero sí, duden, muchachos, duden, porque el fanatismo lleva a eso. Los momentos más terribles de la humanidad han sido por no aceptar la duda, por irnos de ideologías, por asumir las cosas y por pensar que todo aquel que no piensa como nosotros o que es diferente a nosotros es un enemigo. ¿Y qué sucede? Que el oprimido termina pareciéndose muchas veces al opresor cuando no tiene el derecho de hablar. La guerrilla, que inició con un ideal libertario muy parecido al de Simón Bolívar, termina siendo igual o peor que sus verdugos, porque los crímenes de la guerrilla son atroces, son espantosos: reclutamiento de niños, violaciones, asesinatos masivos, genocidios, homicidio, mejor dicho, todo lo que usted quiera pasó en la guerrilla, pasó en el paramilitarismo, pasó en la policía, pasó en el ejército. Absolutamente todo lo mismo. ¿Mm? ¿Por qué? Por la ceguez ideológica. Por eso, mi reflexión para el día de hoy es: el proceso de paz no era un proceso para volver a la guerrilla, a los guerrilleros presidentes. No era un proceso para venderle el país a las FARC. Era un proceso para que simple y llanamente pudiéramos sentarnos a decir: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé a muerte el derecho que usted tiene de decirlo. Y Juan Manuel Santos, cuando fue la firma en La Habana del proceso de paz, del tratado de paz, habló Timochenko y habló Juan Manuel Santos. Terminó de hablar Juan Timochenko y Juan Manuel Santos le dijo: yo en este momento no estoy para nada de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Yo no veo al país así. Yo no imagino a Colombia como usted la imagina. Yo no creo en lo que usted cree. Pero agradezco que en este momento usted tenga el poder de decirlo sin un arma en la mano, ¿no? Correcto, Evelyn. La gente votó solo por los chismes que escuchó. Nadie leyó un párrafo de los acuerdos de paz, ¿no? ¿Entendido? Entonces, ni Colombia se va a volver como Venezuela, ni Timochenko va a ganar el poder, pero sí es importante siempre estar pendientes de cómo protegemos a nuestra democracia. Recuerden que la democracia no es la más exitosa forma de gobierno, no es fuerte, de hecho es muy frágil, no es invulnerable, porque de hecho los tiranos lo utilizan para llegar al poder, pero sí es la forma más sana de gobierno, ¿no? ¿Qué dice Turriago? Hay que tener en cuenta que... Ay, claro, sí, cierto. Sí, Turriago. Entendido, muchachos. Entonces, mis queridas y queridos, de esta forma llegamos al final de la asignatura. Nos vemos el próximo semestre con los de quinto, nos vemos en sexto en taller argumental y en taller dramatizado. Nos veremos en sexto para esas asignaturas. Que descansen, se les quiere mucho. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por el interés que han demostrado, muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, Juan Diego, que también oye las clases después de que quedan grabadas. Juan Diego le encanta oírlas.
Muchísimas gracias, Evelyn, Juan Diego, que llegan de visitantes. Gracias a todos, chiquillos. Espero verlos el próximo semestre. Gracias, Cami. También corazoncitos para ti. Muchos corazoncitos para ti, caritas también bonitas para ti. Se les quiere mucho. Chiquillos, les agradezco, por favor. A ver, los de sexto que se atrasan. También, de una, ¿no? Yo feliz que estén acá. Yo feliz que estén aquí los de sexto que se atrasaron. Chiquillos, les agradezco. Ahora, por favor, apenas puedan, diríjanse a virtualitae.edu.co y pónganme, por favor, ahí en el, ya les digo, se me olvidó el nombre, se me olvidó todo lo que estaba diciendo, ¿no? Esperen. Y pónganme ahí yo abrí se me olvidó el nombre, esperen, ¿dónde está? El foro, ahí está. El foro de inquietudes o dudas técnicas, por favor, son libres, siéntanse libres de poner, gracias Carito, foro, ¿sí? De poner la crítica a la asignatura. Es la forma en la que yo mejoro la asignatura cada semestre, con lo que ustedes me dicen, lo que les gusta, lo que no les gustó, lo que, si les gustó la clase, digan por qué les gustó, si no les gustó, digan por qué no les gustó, obviamente con argumentos respetuosos, siempre con argumentos, pero digan por favor su opinión, me interesa que digan su opinión, recuerden, estamos en una democracia, ¿no? Digan su opinión, le doy 2 puntos a cada persona dos punticos, 2 décimas a cada persona que opine, no importa si es negativo, no importa si es positivo, si a usted la clase le pareció un aburrimiento, siempre se durmió, le parece que esto es una clase de porquería, expóngalo ahí sus razones, si a usted le pareció bacana, no sé qué, por favor exponga sus razones en el foro de inquietudes o dudas técnicas, ¿no? Aquí les mando, mis queridas y queridos, les mando que las 2 imágenes de cómo llegan al foro, por si todavía no saben cómo llegar al foro, porque esta mañana me salieron los de tercero que no sabían todavía cómo entrar a un foro, cuando el semestre pasado hicimos el mismo ejercicio. Ahí está la primera imagen, el foro lo pueden encontrar ustedes, lo pueden encontrar lo pueden encontrar en la parte de abajo de los temas y ahí están todos los foros que han comentado. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos queda bueno, nosotros cambiamos tema. De las personas que estén interesadas, como este semestre no alcanzamos a ver 3 temas, perdón, que fue Desmitificando Historias, que es un tema que ustedes eligen, ni el de Racismo en las Américas, una historia de conquista, independencia, esclavitud, y el de Pandemias y evolución social. De hecho, hoy estamos rompiendo la regla porque yo en teoría no debería darle clases a ustedes los días de parcial, pero quería darles temas sí o sí. Los que estén interesados para el próximo semestre, al igual que Evelyn, los recibo con los brazos abiertos en esta asignatura. No importa si están atrasados, no importa si están bien, si ya la pasaron, si nada, ¿listo? La bitácora, mis queridas y queridos, les queda para entregar, recuerden, el lunes 7 de diciembre. Sí, Turriago, por ejemplo, ya viendo esta asignatura, mejor dicho, y lo chévere es que Turriago ha visto cómo ha cambiado la asignatura, Turriago ha visto la evolución, ha visto cómo las clases han ido cambiando, creo que Evelyn también ha visto cómo las clases han ido cambiando poco a poco. Cami era otra que se metía el semestre pasado, Camila también se metía la asignatura del semestre pasado, y eso es bonito, eso es chévere porque ven cómo las asignaturas van evolucionando, van cambiando, mejorando o empeorando, ¿no? Entonces, nada, muchachos, los voy a extrañar mucho, mucho, mucho. Fueron un grupo muy, muy, muy bonito. La pasé muy chévere con ustedes, me reí bastante y me gusta mucho la disposición de ustedes. Entonces, pues nada, terminamos de esta manera. Un fuerte abrazo para todos. Evelyn, ¿qué dice? Vamos por la tercera. Bienvenida, Evelyn. ¿Vamos para qué? Para una tercera. Gracias, Carito. Vamos por una tercera entonces, Evelyn. Y pues nada, muchachos, feliz Navidad, feliz año para todos ustedes. Felices velitas de los de sexto. Me despido el viernes. Del resto, pues nada, los quiero mucho. Recuerden, entregable lunes 7 de diciembre. Yo también los amo, te amo, Carito, también a todos. Un fuerte abrazo. Chao, chao, chiquillos. Ya pueden colgar. Chao, profe, nos vemos, feliz Navidad. O si creen la Navidad, no sé, usted no cree nada. Chao, Turri. Sí, feliz Navidad. Bueno, Chao, pues. Mariana. Chao, Cami. Chao, Gallo. Chao, Carito. ¿Dónde se va a tomar Leo? Oiga, profe, ¿le dan algún premio por profesor del año o algo así? ¿O una empanada o algo así? Sí, nos dan un diplomita, nos regalan que un diplomita a los profes del año, nos dan un diplomita siempre todo bonito, todo lindo, todo bello, todo guapo, ¿no? Pero ahora le mandarán una tarjeta de Canvas, supongo yo. Imagino que sí, pues bueno, yo feliz. Bueno, muchachos, un abrazo. Bueno, profe, Me gracias, cuidan. chao. Chao. A ti, chao. Chao, Leito, feliz noche. Chao, Gallito. Descansa.